Seguimos. Seguimos con el segundo video de impuesto a las ganancias. En el primer video vimos la introducción, ¿correcto? Características del impuesto en forma general y el concepto de ganancias y diferentes teorías. Bueno, aquí vamos a ver que en la ley argentina existen 4 categorías de ganancias, ¿correcto? Fíjense. Primera, salió bien esa, no son muy originales para ponerle los nombres. Primera, segunda, tercera y cuarta. Es decir, las ganancias, que en este caso sería la base imponible, ¿sí? Que puede obtener un sujeto de impuesto a las ganancias, puede ser de una de estas 4 categorías que vamos a ver en forma general ahora y en detalle más adelante una por una, ¿correcto? Un sujeto puede obtener ganancias de las 4 categorías. ¿Se puede dar esa situación? Claro que se puede dar. Entonces, esto es muy importante a la hora de liquidar el impuesto porque debemos definir a qué categoría pertenece cada ganancia, porque en función de eso va a tener diferente tratamiento, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, rápidamente vamos a, digamos, describir cada una de las categorías. La primera categoría del impuesto a las ganancias es llamada rentas del suelo, ¿sí? Básicamente, ¿a qué se refiere? Ese es el nombre que le da la ley. Y básicamente, para que ustedes tengan una idea preliminar de qué estamos hablando, la primera categoría de ganancias, a la cual se le llama rentas del suelo, se refiere a alquileres. Es decir, yo soy dueño de una propiedad, la alquilo, y esa renta que obtengo, que es el alquiler, es considerada una ganancia de primera categoría. ¿Correcto? Eso está clarito. ¿A qué nos referimos acá en este breve esquema que yo les hice con capital? Porque aquí no hay trabajo, es una renta obtenida por un capital inmovilizado, ¿sí? Es decir, el dueño de las propiedades no aporta su trabajo para obtener esta renta, sino que tiene la propiedad y obtiene la renta, digamos así, sin trabajar. Por eso hablamos de capital. Después vamos a ver cómo es la diferencia con las otras. ¿Bien? ¿Y cuál es la imputación? Esto es un concepto contable que quizá ustedes ya lo conozcan, donde tenemos dos mejor, para no hacerla tan complicada, que son en qué momento nosotros imputamos en una contabilidad, en este caso en qué año, digamos, o en qué mes registramos una determinada renta. Y hay 2 criterios: el criterio de lo devengado y el criterio de lo percibido, ¿sí? Vamos a ver que cada categoría de ganancias se rige por un criterio diferente, o por este o por este. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El criterio de lo devengado, y esto lo van a entender bien con un ejemplo, implica que uno debe registrar el hecho económico, ya sea una ganancia, ya sea una pérdida, ya sea una venta, etcétera, en el momento en que se produce el hecho generador. Esa es la clave para decidir imputar un determinado hecho económico. ¿Cuándo se produce el hecho generador? Cuando nace la existencia de un derecho cierto, cuando existen, digamos, ya parámetros objetivos y seguridad absoluta de que se va a concretar el ingreso o el egreso, ¿sí? Un ejemplo de la contabilidad, por lo general, todo se registra por una cuestión técnica de normas contables de acuerdo al derecho de lo devengado, al criterio de lo devengado. Y el criterio de lo percibido, vamos a entenderlo así, después hacemos un ejemplo. El criterio de lo percibido es, digamos, no depende del hecho generador, sino depende en cierta forma del movimiento efectivo de dinero, ¿sí? Entonces, de dinero, cuando el dinero está acreditado o ha sido erogado de nuestra empresa o de nuestro bolsillo, digamos así, ahí se produce lo percibido. Entonces, un ejemplo típico es, lo vamos a escribir así, una venta a crédito,
¿sí? Olvídense por un rato de ganancia, estamos en contabilidad ahora. Ventas a crédito, ¿sí? Una venta a crédito, ¿qué es? Yo genero la venta en un determinado momento, salió gruesa la fecha, y en un momento tengo la venta y en otro momento más adelante tengo la cobranza de esa venta. ¿Se entiende? En un momento hago la venta y como la venta es a crédito y yo al cliente le doy 30 días para pagar, en otro momento, 30 días por decir, vamos a poner acá 30 días, en otro momento esa venta va a ser cobrada. Entonces, la venta se devenga, se produce el hecho generador y mi derecho a cobrar en el momento en que se factura. Ahí tenemos la generación de la venta y por lo tanto, como en la contabilidad el criterio siempre es por lo devengado, entonces como la venta se devenga en el momento en que se concreta, ¿sí? El criterio de lo devengado implica registrar justamente la venta en el momento de la fecha de la factura. Mientras que, si fuera por el criterio de lo percibido, yo debería registrar esa venta en el momento en que se produce el movimiento de dinero, o sea, en el momento en que se produce la cobranza. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre los dos momentos? Y así podemos hacer un montón de ejemplos. ¿Sí? Un alquiler se va devengando a lo largo de todo el mes y se cobra adelantado, se cobra antes. Un sueldo, ustedes han trabajado seguramente en relación de dependencia, un sueldo se va devengando durante todo el mes, pero se cobra el cuarto día hábil del mes siguiente. Entonces, en el momento en que el hecho se va generando, la situación es devengado. En el momento en que se produce el cobro o el pago, es percibido. Entonces, vamos a nuestro impuesto. Las ganancias, las distintas categorías de ganancias, según su categoría, tienen su criterio para imputar. Entonces, en el caso del alquiler, que fue el ejemplo que dijimos recién, la ganancia se va a considerar devengada a medida que pasa o que transcurren los meses. No importa si se cobró o no se cobró. Para la ley, si yo soy dueño de una casa, una propiedad, y esa casa o esa propiedad está alquilada, esas ganancias que yo recibo todos los meses van a ser consideradas rentas de primera categoría, rentas del sueldo. Ahora bien, la ley que me dice, si usted tiene problemas con su inquilino y su inquilino no le paga, es decir, no percibe el dinero, ¿sí? No importa, la ganancia se considera devengada. Será problema suyo si no le pueda cobrar. Por lo tanto, el criterio es, mes a mes se va generando esa ganancia, o sea, ese alquiler, por el criterio de lo devengado. ¿Correcto? Esa es la primera categoría. Segunda categoría, la más rara de las cuatro quizás, tiene que ver con rentas por capitales o derechos. ¿Sí? Ejemplos de esto tenemos, vamos a ver si podemos borrar, porque se hizo medio lío. Ahí está. Borramos esto y vamos con lo demás. Esto era para explicar qué diferencia hay entre devengado y percibido, que es un concepto contable muy utilizado, que quizá ustedes ya lo sepan. La segunda categoría dice así: rentas por capitales o derechos, donde aquí también el trabajo personal del contribuyente es cero, porque lo que yo estoy cobrando es justamente renta por algún capital invertido, como dice aquí, que pueden ser, por ejemplo, capitales financieros, o derechos como pueden ser derechos de autor. ¿Correcto? Entonces, el trabajo es cero, es puro capital que yo cobro, digamos, o que tengo derecho a cobrar una renta sin trabajo personal en el medio. Ejemplos de esto vamos a poner. Vamos a poner ejemplos de una segunda categoría. Por ejemplo, y acá lo escribo así: derechos de autor, por ejemplo. ¿Sí? Yo escribo un libro, el libro es un éxito, se vende mucho, y por cada
eh, por cada libro vendido, según lo que uno arregla con, no sé cómo es el negocio, cobro regalías. ¿Qué otro ejemplo? Y bueno, colocaciones financieras, vamos a ponerlo más simple. Un ejemplo de colocaciones financieras. Intereses, que pueden ser por plazo fijo. ¿Sí? Eso es también un ejemplo donde yo tengo un capital invertido, dinero en el banco y me genera intereses. Ese interés es considerada ganancia de segunda categoría, pero por lo tanto va a pagar ganancias o va a estar incluida dentro del objeto del impuesto a las ganancias. En este caso, fíjense que a diferencia del anterior, el criterio que se usa es percibido, es decir, que si no lo cobro, no pago impuestos por ello. ¿Se entiende? Vamos a la tercera. Acá también podemos incluir en esta segunda categoría, por ejemplo, derechos por patentes. ¿Sí? Ustedes saben que si vos inventás algo y lo registrás, tenés derechos a cobrar por el uso de ese bien que vos registraste. Por lo tanto, también es considerado segunda categoría, como estos ejemplos. Vamos a la tercera. La tercera categoría es las ganancias y rentabilidades obtenidas por empresas, es decir, ya sea sociedades o empresas unipersonales, ¿sí? Sociedades y empresas unipersonales. Para que ustedes lo visualicen, toda ganancia o rentabilidad que surja, ¿sí?, de el balance de una sociedad o el balance de una empresa, ya sea un negocio pequeño también, es considerado ganancia de tercera categoría. Es decir, ganancias que puse ahí, ganancias de empresas. ¿Correcto? Las ganancias de empresas son consideradas de tercera categoría. Bien, entonces aquí tenemos capital y tenemos trabajo. ¿Sí? Tenemos la conjunción de los dos, una inversión en una empresa que requiere del trabajo para hacerla funcionar. Y el criterio de imputación es por lo devengado también. ¿Por qué? Por lo general, se me trabó, una ganancia de una empresa, ¿de dónde surge? ¿Dónde la vemos reflejada? En un balance, ¿sí? En un balance contable. Y por lo tanto, que quedó chiquito, y por lo tanto, como todo balance y toda contabilidad, el criterio siempre es por lo devengado, ¿sí? Entonces, acá no hay mucho ejemplo para dar. Toda ganancia que obtenga una empresa, ya sea una sociedad o ya sea una empresa unipersonal, es considerada tercera categoría. Y vamos a la cuarta, una de las más controvertidas. La cuarta categoría es trabajo personal. ¿A qué se refiere con trabajo personal? Muy simple de entender. Ejemplos de esto: el trabajo personal es la renta que surge por poner el cuerpo en el trabajo, ¿sí? Así que suena muy épico, pero no. ¿Esto qué es? Sueldos por relación de dependencia. Es decir, cuando se trabaja para alguien, ahí tenemos que el sueldo es considerado una ganancia. Y ahí donde yo les digo que está ¿Por qué la categoría es de las más controvertidas? Porque muchos constitucionalistas, especialistas, dicen que el sueldo no debe ser considerado ganancia. Y así está la discusión hace 1000 años, pero lo siguen cobrando. Obviamente que no todo sueldo paga impuesto a las ganancias. Tiene que tener un cierto importe alto. Es decir, hay un mínimo que no paga y a partir de ahí se paga. Son sueldos altos, entre comillas, no tanto. Pero bueno, sueldos en relaciones de dependencias es considerado trabajo, es considerada cuarta categoría, por eso le llamamos trabajo personal. Acá, ¿ven? ¿Qué otro ejemplo tenemos? Lo que cobra un profesional en concepto de honorarios, ¿sí? Un abogado, un contador, un médico, un ingeniero, un arquitecto. Bien. Y también
lo obtenido por el trabajo de oficios personales. Oficios. Sigo porque tuve un corte, perdón. Sueldos, relación de dependencia, honorarios, oficios personales. Es decir, como ustedes se darán cuenta, estamos hablando de, digamos, remuneración por trabajo personal. Ese sería el concepto de la ganancia de cuarta categoría, y como les dije, es un concepto bastante controvertido porque muchos sostienen que el sueldo no es ganancia. Ya es una cuestión jurídica muy complicada, no nos vamos a meter ahí. Siguiendo con las, digamos, características que dijimos antes, acá claramente es trabajo puro, no hay capital. El capital somos nosotros cuando trabajamos para alguien o cuando somos hacemos algún oficio personal o cobramos honorarios por nuestro trabajo como un dentista, por ejemplo, ¿sí? Ese es otro ejemplo. Y el criterio es percibido puro. Es decir, si no cobramos, por una cuestión lógica y de sentido común, si no cobramos, no pagamos, obviamente. ¿Sí? Bien. Ahora vamos, entonces acá tenemos las 4 categorías de ganancia, ¿sí? Y sus criterios. Toda, digamos, la liquidación del impuesto se basa o se refiere básicamente a definir las categorías en alguna de estas 4. Y un mismo sujeto puede llegar a tener ganancias de las 4 categorías. Tengan eso en claro. Pasamos ahora a otro tema dentro del impuesto. Sujetos del impuesto. Sujetos del impuesto a las ganancias. Y acá vamos a ver que todo el mundo son sujetos de impuesto a las ganancias. Lo que debemos diferenciar es el tratamiento que recibe cada uno. ¿Correcto? Entonces, analicemos uno por uno los sujetos del impuesto a las ganancias, que no queda nadie afuera, y es literal esta frase. Ya van a entender por qué. Es un chiste que hacemos siempre en la clase de ganancias. Ya se van a enterar. Entonces, acá ¿qué me dice? Primero, personas físicas o personas humanas, así se dice ahora, o también llamadas personas de existencia, qué fea flecha, ¿no? Personas de existencia visible, como dice la ley, ¿sí? Que somos todos nosotros, ¿correcto? Una persona física puede generar ganancias, incluso de las 4 categorías. Si ustedes analizan, si ustedes tienen una persona que, a ver, analicemos, tiene propiedades y las alquila, primera categoría, tiene colocaciones financieras o es dueño de un derecho, segunda categoría, tiene un negocio o una empresa, tercera categoría, y a su vez es profesional y cobra honorarios, cuarta categoría, ¿correcto? Entonces, aquí estamos hablando de, a ver si podemos escribir, individuos, vamos a hacerlo con minúsculas, así queda más chico, individuos que en su actividad generan una renta. ¿Sí? Obviamente una renta sujeta a impuesto. ¿Correcto? Cualquier tipo de actividad que estos individuos efectúen y por lo tanto en esa actividad, que puede ser de las 4 categorías, como yo les dije, generan una renta, van a estar sujetos a impuestos en condición de sujeto del impuesto a las ganancias. Vamos a saltearnos la segunda, que es complicada, sucesiones indivisas. Ya les digo de qué se trata. Personas jurídicas. Personas jurídicas. Como le dije, dejemos la sucesión para un rato. Personas jurídicas, que son, como ustedes habían visto, como habíamos hablado en otro momento, las sociedades, ¿sí? Las empresas de existencia ideal, así se les suele llamar, ¿correcto? Donde se incluyen sociedades comerciales, asociaciones civiles, fondos comunes de inversión, fundaciones, etc. Dentro de las personas jurídicas existen 2 tipos de sujetos según la ley de impuesto a las ganancias. Vamos a escribir antes acá, personas de existencia ideal. Cuando hablamos de personas, no se confundan, no son personas físicas, sino que se les dice personas a las sociedades, porque tienen personería jurídica.
una sociedad puede contratar, puede abrir una cuenta bancaria a nombre de sociedad anónima, ¿sí? Por eso se les dice personas, pero no se confundan, no son seres humanos. Y estas personas de existencia ideal o personas jurídicas se las clasifica en dos tipos, ¿sí? Acá tenemos sociedades de capital, más chiquita la cruz, sociedades de capital, que son este primer grupo. Como ejemplo, lo habíamos visto en videos anteriores. Estamos hablando de sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, son las dos grandes sociedades de capital que existen, ¿sí? Se les dice de capital porque no importa los dueños, sino el nombre de la sociedad. Ya habíamos hablado de esto en otro video. Estas sociedades de capital, que también son sujetos de impuesto a las ganancias, pagan una alícuota fija, que después vamos a ver cuánto es. No nos vamos a marear ahora con más datos. Alícuota fija. Pagan todas lo mismo de acuerdo a la renta que surja del balance, ¿sí? Lo aclaramos también. Vamos a hacer todo clarito, aunque el video dure un poco más. ¿De dónde surge? Esa flecha, Dios. ¿De dónde surge entonces la renta? De un balance, como cualquier sociedad. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Bien. De un balance. Y las sociedades de personas son también llamadas sociedades irregulares y son las sociedades de hecho. Son sociedades irregulares o sociedades informales. Sociedades de hecho, ¿sí? Son sociedades que se forman rápidamente entre dos o más personas, que no requieren formalidades, que son baratas de constituir, porque constituir una sociedad anónima es carísimo, necesitas un montón de trámites, abogados y formularios, etcétera, que implican un costo bastante alto. Entonces, cuando una empresa chiquita arranca y es entre dos o más personas, se arma una sociedad de hecho, que es una sociedad irregular, informal, pero que funciona como tal, ¿sí? Y desde el punto de vista de el impuesto a las ganancias, decimos que las sociedades de hecho, no, vamos a hacer así, las sociedades de hecho, estas que nosotros estamos aquí describiendo, no son contribuyentes como tal del impuesto a las ganancias. Ustedes me dirán cómo. No son contribuyentes la sociedad en sí, sino que los contribuyentes son cada uno de los socios por separado. Ahí está. Es decir que los contribuyentes reales de estas sociedades son cada uno de los socios. Ejemplo. No quiero bajar porque voy a borrar todo. Ejemplo. A y B forman una sociedad de hecho, ¿correcto? A y B forman una sociedad de hecho. A es una persona, B es otra. Cada una es dueña de la mitad, 50% de la sociedad. Que la sociedad se llama, no sé, Gestión Sociedad Anónima. Perdón, no, Sociedad Anónima no. Gestión SH, Sociedad de Hecho. Esa firma, Gestión SH, no existe para la ley. Existe A con la mitad de la sociedad y B con la otra mitad. Por lo tanto, así como dijimos que esta sociedad anónima va a presentar una declaración jurada y va a pagar ganancias en sí misma, con su nombre, la sociedad de hecho no es así, sino que la sociedad de hecho al momento de pagar ganancias es como si se partiera en todos los pedazos que tengan su conformación de socios. En este caso la hicimos fácil, dijimos que eran dos socios, por lo tanto, A se va a hacer cargo de su parte y B se va a hacer cargo de su parte. A va a pagar
su declaración jurada con la mitad de la ganancia y B va a pagar su declaración jurada con la otra mitad de la ganancia. ¿Se entiende? Resumiendo, las sociedades anónimas o SRL o sociedades de capital pagan, bueno, no le den bola a esa raya, pagan en cabeza de la sociedad, mientras que las sociedades de hecho pagan en cabeza de cada uno de los socios. Y si A, por algún motivo, no paga su impuesto, eso no implica que B se tenga que hacer cargo de la deuda de A. B se hace cargo de lo suyo, A se hace cargo de lo suyo. Y para la ley son dos personas con la mitad de un negocio. Y por lo tanto, cada uno va a pagar la mitad del impuesto que le corresponde en diferentes declaraciones juradas. La sociedad de hecho no existe en cierta forma para el impuesto a las ganancias y por lo tanto no va a pagar en cabeza de la sociedad, sino en cabeza de cada uno de los socios. ¿Y cuánto va a pagar? Bueno, esperen que borre para hacerlo bien prolijito. Borro esto. Va a pagar lo mismo que paga una persona física. ¿Sí? ¿Cuánto? No importa, porque no llegamos a eso. Pero sí la característica. ¿Cuánto va a pagar? Una alícuota progresiva, que va a ir de un punto hasta otro. Cuanto mayor es la ganancia, mayor es el impuesto, o mayor es la alícuota. Alícuota progresiva, ¿sí? A diferencia de las sociedades de capital que pagan una alícuota fija. ¿Estamos? Bueno, y nos quedó las sucesiones indivisas. ¿Qué es una sucesión indivisa? ¿Y por qué yo les dije que hacemos humor negro con esto, hacemos chistes? Porque a través de las sucesiones indivisas podemos afirmar que hasta los muertos pagan impuesto a las ganancias. Es decir, la sucesión indivisa es el periodo que pasa entre el fallecimiento de una persona y la declaratoria de herederos en el momento de la sucesión de la herencia de sus bienes. A ver, vamos a hacer una línea acá, recta, siempre lo explico así, ¿correcto? Donde tenemos en este punto el fallecimiento de la persona, ¿sí? Una persona que tenía ganancias, estaba pagando impuesto a las ganancias y de repente muere. Ustedes sabrán, y no nos vamos a poner a hablar de eso acá, que los bienes de una persona fallecida son transmitidos a sus herederos, ¿sí? Ahora bien, esa transmisión de bienes a herederos no es automática, no es que yo me muero y mañana, bueno, yo no tengo nada. Que una persona se muera y mañana los herederos toman posesión de sus bienes. Hay todo un proceso legal larguísimo que depende de la cantidad de bienes que haya y de la dificultad y de la cantidad de herederos que aparezcan, hasta el momento, o sea que acá sería, vamos a poner así, la muerte, y vamos a suponer que acá llega a este punto y acá tenemos cuando el juez de la sucesión, así se llama, dicta la declaratoria de herederos, que no es otra cosa que la famosa repartija. A vos te toca esto, a vos te toca esto y a vos te toca esto. ¿Sí? Esa es la declaratoria. Eso así de simple es la declaratoria de herederos. Bueno, los bienes de esta persona fallecida, desde acá hasta acá, siguen generando ganancias. Porque si tenías propiedades, los alquileres se siguen pagando. Porque si tenías negocios grandes, seguirán funcionando. Porque si tenías campos, seguirán produciendo. ¿Qué pasa con esa ganancia? Se paga impuesto. ¿Sí? Se paga impuesto. Se sigue pagando impuesto. Por lo tanto, se nombra un administrador de todos estos bienes cuya función es administrarlo y, entre otras cosas, generar las declaraciones, seguir generando las declaraciones juradas para el pago de impuestos. Este periodo que va de acá hasta acá se llama sucesión indivisa. Analicen la palabra, la frase. Es una sucesión, o sea, un conjunto de bienes indiviso que aún no fue dividido y que por lo tanto sigue pagando impuestos en cabeza de el finado, de la persona muerta, hasta que
se dividan los bienes en los herederos legales y si tenemos el heredero A, el heredero B, el heredero C y el heredero D, ¿sí? Qué sé yo, que son esposa, hijo, marido, no sé. Una vez que se produzca esto, que se produce en este momento, ahí cada uno pagará por las ganancias de los bienes que le tocó. Es decir, la persona desapareció efectivamente en este momento, en la declaratoria de herederos, los bienes se dividieron en 4 y ya cada uno va a presentar una declaración jurada con los bienes que le tocó y con las ganancias que va generando. ¿Sí? Si el pobre hombre tenía 4 departamentos, vamos a hacer así, y los 4 estaban alquilados, son 4 alquileres. Bien, resulta que el señor tenía 4 hijos, la vamos a hacer fácil. Desde acá hasta acá, los cuatro alquileres pagan ganancias a nombre de la sucesión, aún no dividida. Cuando se produce esto y le deja un departamento a cada uno, el hijo A pagará por el suyo, el hijo B por el suyo, el hijo C por el suyo y el hijo D por el suyo. ¿Se entendió? El concepto es simple. ¿Sí? El concepto es simple de entender. Lo que pasa es que entre este periodo y este periodo puede pasar, en el mejor de los casos, un par de meses. En el peor de los casos pueden pasar 40 años. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Ustedes, si no, googleenlo, habrán leído, espero, en las noticias, el caso de don Feliciano Manubens Calvet. ¿Les suena este nombre? Bueno, era un ultramillonario de Villa Dolores, aparte es porque es de nuestra zona, que murió en el 86, no sé. El tipo tenía millones de hectáreas por todo el país, era millonario, se murió y no tenía hijos y no tenía esposa, con lo cual se armó un lío por la herencia tan grande, aparecieron herederos falsos, aparecieron tipos que decían ser hijos y era mentira, fue gente presa por inventar historias, etcétera, 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 pero esa tamaña herencia calculada en millones de dólares demoró 40 años en dividirse, con la gran noticia de que eso ocurrió hace un par de meses. Googleen si les gusta y van a ver toda la historia, que es apasionante, porque realmente es apasionante, de un tipo que, si bien no tenía hijos ni mujer, andaba por todos lados haciendo travesuras, entonces algún hijo le apareció y otro que no era hijo y un lío bárbaro, y se resolvió hace un tiempo, ¿sí? Pero demoró 40 años. ¿Qué hacemos con los bienes en esos 40 años? ¿No pagan impuestos? Este hombre tenía millones de hectáreas, campos, etcétera, que fueron generando millonarias ganancias y por el cual el Estado quiere seguir cobrando. Por lo tanto, durante 40 años, ¿sí? Se siguió pagando impuestos a nombre de este señor y en la declaración jurada se pone el nombre del muerto, digamos así, sucesión indivisa. ¿Sí? Esto yo lo tomo, este sujeto de la sucesión indivisa, se los enseño como un concepto que tienen que saber. No lo vamos a aplicar en ninguna situación porque es complicado, particular, pero como es tan particular, tan curioso, siempre me gusta decirlo, aparte lo dice la ley. Fíjense que una sucesión indivisa no es ni una persona física ni es ni una persona humana, sino que es una instancia legal que ocurre cuando fallece una persona. ¿Estamos? Bueno, estos son los sujetos del impuesto a las ganancias y en el próximo video seguiremos con más temas de este impuesto. Chao.